Ciencia pública sobre el cerebro y la investigación neurocientífica. Y hemos invitado al piso al doctor en bioquímica, Guillermo Spitzmaul. ¿Está bien ahí? Bastante bien. Bastante bien por ser la primera vez. ¿Cómo andás, Guillermo? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias por la invitación. No, y a vos por venir. Tu charla va a ser el sonido de la mente, cómo la música transforma nuestro cerebro. ¿Cómo la encarás y a qué público está dirigida? Correcto. Está dirigido a todos aquellos que les gusta y disfrutan de la música o que hacen música y si tener como la idea de que cuando nosotros estamos o escuchando música, en nuestro cerebro están pasando muchas cosas, ¿sí? Es decir, la música a nosotros nos transforma en el sentido emocional, nos puede generar emociones, alegría, tristeza, y también nos genera placer, ¿no? Porque vamos uno dice desde el sonido al placer, ¿eh? Y uno también se pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene la música para nosotros, ¿no? Porque tiene alguna utilidad evolutivamente, ¿no? Muchos en la ciencia se plantea eso, ¿no? ¿Sirve la música para algo? Porque uno dice, bueno, la vista nos sirve para ver las cosas, y la música o la música no en el sentido de que uno dice, los sonidos sí desde ya percibimos, pero la música, si uno va a través de la historia de la evolución del hombre, podemos ver que ya desde la época de las cavernas se hacían instrumentos con flautas de hueso, ¿sí? O distintos instrumentos de cuerda, muy primitivos. Entonces, como que siempre ha habido una necesidad de generar música en nuestra civilización, ¿no? En el ser humano. ¿Y eso a qué se debe? Entonces, creo que está muy relacionado con esta sensación de percibir un placer, ¿no? Eso que tanto está hoy de moda, la dopamina, la motivación, el placer, ¿sí? Cuando uno, de hecho, es una vía muy activa cuando escuchamos música que nos gusta, ¿no? O por ahí hay un cambio de intensidad en los patrones musicales que uno, ¿qué le pasa? Se le pone como la piel de gallina, o no sentimos ese escalofrío. Sí, bueno, sí, tal cual. eso que en inglés se llama frisón. Y ese frisón es una respuesta de nuestro cerebro a esa expectativa, de cambio de expectativa que tiene, que libera mucha dopamina y eso activa nuestro sistema simpático, el famoso sistema del estrés, pero acá relacionado con una connotación buena, ¿no? Con algo que nos gusta, que nos está dando placer, y de hecho es como que queremos tener más. ¿Sí? Que es la misma vía, en definitiva, que también nos sirve para la supervivencia, para lo que nos gusta de la comida, el sexo, y que mal llevado, mal tomado es para las adicciones como las drogas, por ejemplo. ¿Sí? La ciencia, a medida que fue avanzando, pudo poner en estudios qué partes del cerebro se activan cuando se escucha música. Sí, claro, claro. Eso nosotros, mi enfoque está o nuestro laboratorio estudia principalmente la pérdida auditiva, digamos, lo que pasa desde el oído, y vamos de a poquito subiendo hacia el cerebro, pero imagínense que nosotros percibimos sonidos, que es una energía vibratoria del aire, y lo transformamos en energía eléctrica, en electricidad, a través de cables que van desde nuestro oído hasta el cerebro, hasta la parte de la corteza auditiva, y de ahí hay como una redistribución, ¿sí? Va a distintas zonas. Entonces, uno dice, se ha podido en la ciencia mapear, sí, y vamos viendo que se activan. Por ejemplo, escuchamos sonidos y a veces nos dan ganas de movernos. Eso quiere decir que hay una relación con la parte de la corteza auditiva con la corteza motora. Y cuando hablamos de corteza es la zona la zona más externa de nuestro cerebro, que es donde hacemos consciente todas esas percepciones que tenemos. ¿Sí? Porque si una percepción queda a un nivel más interno del cerebro, eso es algo que queda en el inconsciente. Pero si llega a la corteza, lo percibimos y lo hacemos consciente, y a su vez ahí vemos cómo hay relaciones, o sea, ese cableado que llega a un lugar específico después se distribuye a muchas zonas, ¿sí? ¿Hay un proceso similar a, por ejemplo, cómo interpretamos las palabras y aprendemos el lenguaje? Correcto, en ese proceso? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, todo el cerebro se va recableando y se va modificando a medida que vamos aprendiendo. Por ejemplo, en el lenguaje, como decís, uno va aprendiendo a distinguir los tonos, la intencionalidad. Desde ya en la escuela vamos aprendiendo, o desde chiquititos, las letras, qué nos quieren decir, qué sentido tienen, cómo ir también hasta escribiendo y pronunciando, ¿no? Todo eso tiene que ver con la audición, con la parte del lenguaje, y lo mismo va pasando, por eso decimos también con los músicos, ¿no? Cuando uno aprende, por ejemplo, estamos tocando una partitura y a su vez estamos escuchando y estamos moviendo nuestros músculos,
las personas que hacen música y se entrenan en eso, su cerebro va cambiando mucho. El área esta de la corteza auditiva se modifica, se engrosa, es como que hay mayor conectividad, ¿no? Las neuronas se conectan a esas células nerviosas mucho mejor, ¿sí? E incluso hay una mejor relación entre ese cableado con la parte motora, la parte que tiene que tomar decisiones, o sea, realmente se modifica y mucho. Pensaba en esto que decías antes en relación a lo evolutivo. ¿Hay manera de ver o de corroborar si la proyección o tal vez el mejoramiento, no sé cómo, en qué términos ponerlos, o la evolución de la música misma ha hecho que evolucionemos como seres humanos, o si tiene incidencia en nuestra evolución? Es una buena pregunta. Creo que en definitiva, en principio es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque uno escuchaba un ruido que es para estar atento a algo que nos asusta, Sí, porque alerta, incluso claro. hay ruidos que generan miedo, ¿no? A través de ese sistema de la amígdala que sabemos que está determinado. Pero, y también por ahí se cree que esto después llevó a tener esta relación con la parte del placer, como decimos, que nos genera ese placer. Ahora, estimamos que por eso incluso las personas que no tienen el sentido, que tienen una pérdida auditiva, sí van quedando como aislados socialmente incluso. Incluso en el Alzheimer se ve que hay una disminución auditiva, o sea, la disminución auditiva empeora a las personas con Alzheimer. ¿Por qué? Porque las aíslas más, ¿sí? Por más que, o sea, a veces al no poder escuchar o percibir el mundo, es como que ya nos está faltando esa parte tan importante, ¿no? Entonces, también nuestro cerebro empieza como a generar cambios, ¿eh? Lo mismo pasa cuando hay esa pérdida auditiva, ¿eh? En el cerebro se va modificando. Lo cual no quiere decir que está todo perdido, ¿no? Tenemos un Beethoven, ¿sí? Que era sordo y sin embargo él hizo grandes obras escribiendo, porque fíjense que también esto es importante, la música la podemos escuchar en nuestro cerebro a pesar de que no haya sonido, ¿no? Uno puede estar escuchando una melodía o cantando, no sé, el feliz cumpleaños, y nuestro cerebro va prediciendo lo que, ¿no? Lo que viene, e incluso lo estamos escuchando. O cuando tenemos una canción que se nos pega y la escuchamos todo el tiempo en la cabeza. Sí, tal cual. ¿No ocurre? Te iba a preguntar, porque muchas veces está esto de que hay como una música que es una porquería, que es puro ruido, que, bueno, mucho de lo que se escucha ahora, pero digo, Sí. ¿se ha podido demostrar si determinado tipo de música hace mejor o peor, o es muy subjetivo, digamos? No es que sea subjetivo. O sea, hay determinados tipos de música. Por ejemplo, uno dice una música más tipo rock o heavy metal tiene una frecuencia de vibración bastante más veloz, ¿sí? Entonces, hay una sincronización neuronal o neural que se dice entre, por ejemplo, la corteza auditiva y la corteza motora, que cuando está a una determinada frecuencia escuchando, eso se empieza a sincronizar. Entonces nos lleva, por ejemplo, a hacer un ritmo mucho más acelerado, a activar el sistema simpático. O sea que ahí nos activamos más al movimiento, tenemos como más alerta y estamos como más pila, ¿no? Bueno, cuando decimos tenemos más adrenalina, cuando se activa el simpático, libera más adrenalina y estamos como, ¿no? Podemos llegar a un pogo, a estar ahí saltando en un recital. Sí. Después está la música clásica. Y después que la música clásica tiene una vibración más lenta. Ponérsela a los bebés o a los Claro. embarazos, por ejemplo. O la que se usa para estudiar o para concentrarse. Bueno, Sí. esa tiene una vibración mucho más baja, de más o menos 80, 90 kilohertz, entonces eso hace que se sincronice con esa parte motora y con otras áreas del cerebro, generando más calma, porque se estimula el parasimpático, que es el de relajación, de estar un poco más tranquilo, que nuestros músculos se aflojan. De hecho, baja el cortisol, que es la hormona del estrés, ese estrés crónico. Entonces, hay digamos, con un tipo de música activamos el simpático, con otra activamos el parasimpático. Y también ambas nos pueden generar placer, como decíamos, fíjense. Claro. ¿Sí? Podemos estar tranquilos y sentir ese placer, ese frisón, o podemos estar también sintiendo ese placer y estar excitados, ¿sí? Entonces, Mira. es subjetivo. ¿Sí? A algunos les gustará eso y a otros no. Claro, sí, porque bueno. O como dice, puede usar para concentración, para estudiar un determinado tipo de música, porque vibra más con la frecuencia cerebral de estar concentrado, porque también el cerebro tiene patrones de actividad de determinada frecuencia. Algunas están relacionadas con la actividad de concentración, otras de actividad más de concentración más light, otras de relajación, ¿sí? Y así sucesivamente.
Entonces, sí, se Estamos, puede. estamos hablando con el doctor Guillermo Spitzmaul, bioquímico, doctor en bioquímica, respecto al sonido de la mente, cómo la música transforma nuestro cerebro, pero bueno, también formas parte, dirigís el laboratorio de canales iónicos Sí. del INIVIVIB, y ahí estábamos viendo en imágenes. Nosotros hicimos hace unos años una cobertura respecto a un proyecto de investigación con nanopartículas magnéticas e imanes permanentes contra la pérdida de la audición. Ese es uno de los tantos proyectos que encabezás. Correcto, sí. Contanos, a ver. Este proyecto, en realidad, son dos laboratorios, el de Verónica Lasalle, que está ahí en el Instituto de Química, en el Inquisur, en la universidad en sí, en el cuerpo de la universidad principal, y que ellos hacen el desarrollo de nanopartículas y se interesaron, bueno, por hacer alguna aplicación biológica de esas nanopartículas, y por eso, junto con ahí que está Julia, que es la investigadora que está bajo la dirección mía y de Verónica, en estos casos, ella está llevando adelante ese proyecto, en el cual, bueno, en nuestro laboratorio se ensaya en modelos celulares e incluso en modelos animales, porque tenemos que probar esas nanopartículas si generan el efecto que queremos. Se usaba el elemento imantado para dirigirlo hacia el interior del oído. Porque ocurre que los fármacos que uno ingiere, toma por boca y se distribuyen a través de sangre, no van a llegar, no tienen una buena entrada al oído interno, o sea, al oído, ese oído donde tiene que producirse, digamos, el efecto, donde están las células que se van dañando. Una de las células, ¿no? También pueden ser alguna neurona, pero en este caso, la primer blanco de daño siempre son las células ciliadas, que se llaman, son las células sensoriales, que se empiezan a dañar y se van muriendo. La idea es aportar un fármaco que ayude a la supervivencia de esas células y que pueda entrar al oído. Entonces, la idea era con las nanopartículas inyectarlas en una zona cercana al oído y con el imán empujarlas, que esa fuerza magnética ayude a ingresar dentro del oído interno. Que llegue al lugar donde se necesita. Que llegue al lugar donde tiene que, exacto, que se necesita. Porque si no, llegan en muy baja cantidad. Y realmente hay que dar una dosis muy alta, por ejemplo, de un antiinflamatorio, que nos termina generando problemas en otro lado. Entonces, esta sería una terapia más dirigida y con una dosis mucho menor que la que se requeriría si la tuviésemos que ingerir. Yo recuerdo que este proyecto, la entrevista la hicimos en julio del 2022. ¿En Así qué es. etapa estamos? Y estamos en una etapa ya... Los proyectos de investigación son de largo Son largo plazo, plazo, llevan exacto. mucho tiempo, Sí. se necesita Tal presupuesto cual. también. Ellas hicieron, bueno, ahí en el Inquisur ya el desarrollo de la nanopartícula, se hizo la carga con un antiinflamatorio, y lo hemos estado probando en modelos celulares, en cultivos de células, en modelos de explantos, también llamamos del oído, ¿no? Lo que es la cóclea. Y estamos pasando a esas etapas ya donde vamos a ensayar en algún modelo de sordera animal, ¿sí? En algún animal que se ensaya. Y bueno, estamos en ese momento ya para empezar cuando tengamos el tiempo, ¿no? Ahora estamos terminando eso, incluso hemos tenido, por ahí tenemos contactos con el exterior, ahora estaba probando justamente otras nanopartículas que nos envían desde Estados Unidos para ver si, bueno, nos enviaran para hacer como una colaboración. Entonces tenemos bastantes proyectos en ese rubro. Acá nos preguntan, nuestro compañero, que capaz que le pasó alguna vez. La luz lo oscurece cuando estamos ¿Qué le pasa al oído y al cerebro en esos momentos cuando nos da un pitido a veces más agudos, otros no tanto? Bien, eso se ¿Está bien llama... descripta A la salida de un duda? recital, por ejemplo. Acúfenos o tinnitus, sí, ese es otro tema y también es un poco porque, a ver, nosotros estudiamos esa pérdida auditiva y esos problemas auditivos e incluso un poco también relacionado con la música, ¿no? O sea, a mí me gusta hablar más de lo positivo, pero investigamos la parte, digamos, qué pasa cuando empieza a fallar. De hecho, se ve que en las personas que hacen los músicos tienen de 2 a 4 veces más probabilidad de sufrir tinnitus o acúfeno. ¿Qué es el tinnitus? Es ese sonido fantasma, es decir, un sonido que percibimos cuando no tenemos una estimulación externa, cuando no hay una fuente emisora de sonido. Que, como le decíamos, podemos hacer música en nuestro cerebro imaginándola, pero acá ni siquiera lo imaginamos y es algo
constante y molesto. Hay gente, perdón, que lo padece muchísimo porque Claro. es como un sonido que está todo el Todo el tiempo, tiempo, todo el en tiempo. la Sí, cabeza. sí, sí. Y no te lo podés sacar. E incluso creo que hay... Hay una actriz famosa, ¿puede ser? Natalia Oreiro me parece que Natalia lo Oreiro. tiene. Y Sí. también es un factor de discapacidad. Sí, sí, tal cual. Sí. El tema es que hay, hay muchas causas de tinnitus. Una es el tinnitus transitorio, cuando uno va a un recital o escucha sonidos a volumen alto, ¿no? Durante un tiempo. Sabemos que por encima de 85, 90 decibeles deberíamos estar muy poquito tiempo expuesto a ese sonido, pero bueno, cuando vamos a esos lugares donde estamos expuestos a 110, a veces hasta 120 decibeles, que ya es casi que nos genera dolor, eso nos genera una sobreestimulación de esas células sensoriales, que tienen como unos pelitos, entonces quedan mucho tiempo vibrando y eso genera un ruido o un sonido fantasma hasta que se calma, ¿no? Después de haber dejado la exposición al sonido. Eso es transitorio, pero después hay otras personas, perdón, Sí, sí. que, como decir, está toda su vida con eso. Es como que hay... ¿Por qué? Porque el sonido, por eso también es importante, decimos, vamos desde el oído hasta el cerebro, va pasando por distintas estaciones. A medida que va subiendo esa señal eléctrica, va siendo filtrada, ¿no? Porque nosotros... Puede haber muchos sonidos ambiente o mucho ruido de fondo, pero muchas veces podemos concentrar nuestra audición en en alguien que está conversando algo que nos interesa, ¿sí? Porque como en determinada frecuencia. Entonces hay una atenuación del ruido de fondo. En el tinnitus se cree que esa atenuación falla, entonces como que está más abajo el umbral de atenuación. Entonces escuchamos mucho más y nos queda más como... cualquier ruidito que genere nuestro cuerpo, incluso la mandíbula, la boca, que uno no se da cuenta, pero nuestra boca, y al mover la mandíbula genera ruido, hasta incluso los latidos pulsátiles de las arterias. Sí. Sí. Todo eso Me ha pasado. genera un ruido que a veces, si está atenuado o menos atenuado, lo podríamos estar percibiendo. Chuni. ¿Es posible educar al oído? Porque muchas veces hay, por ejemplo, determinados géneros que hay músicos que, no sé, el jazz es mucho más fácil que lo escuchen, que el primer tema que escuchan lo puedan incluso hasta disfrutar más que alguien que no está acostumbrado, Claro. y que un sonido le parezca como, no sé, más apetecible que otros. No, eso creo que no, ahí es muy subjetivo. A ver, entrenar, creo que uno si escuchamos de chiquitito y nuestros padres nos enseñan una determinada música, nos va a gustar ese género, ¿no? Porque Claro. uno es como que queda ahí ya impreso en nuestra personalidad. O sea, entonces lo crecemos con eso, ¿no? Ahora, si se puede cambiar más adelante, ahí ya va a ser algo muy subjetivo. O sea, la música es esa experiencia que por eso, a veces uno tiene como escucha una nueva música y queda como... Claro, como que no la entendés, Sí, pero... o a veces que te gusta mucho y quedás como impactado, como una epifanía, digamos, que es esa que te gusta, ¿no? Esa liberación de dopamina masiva y uno queda como, wow, ¿no? Ahí esa música... o sea, es como que ocurre o no ocurre, ¿sí? Mirá. Pero ¿Qué? cuando somos grandes, ahora cuando somos más chicos, de hecho, no sé, el oído absoluto, se nace con eso y Ah. se puede entrenar hasta cierto punto. Ah, mirá. ¿Qué es el oído absoluto? Es la capacidad de que uno está escuchando un sonido y sabe que, Charlie García, ¿Qué por nota? ejemplo. claro, qué nota musical es, ¿sí? Sí. Que uno puede decir, bueno, o estamos escuchando una alarma y el si, la, mi, ¿qué nota musical es? Claro. ¿Sí? Eso se nace, en cierta forma hay una predisposición genética, pero también hay un cierto entrenamiento y sobre todo mientras antes empecemos, o sea, mientras más chiquitito, como que más probabilidad tenemos de desarrollarlo. Sí. Guillermo, ¿cuáles son las principales causas de la pérdida de audición? Las principales causas, una es el envejecimiento y Ujú. la otra es la exposición a ruidos altos. Y sobre todo ahora, por eso también tiene que ver con la música, que como tenemos la posibilidad de tener Auriculares, sí. con Bueno, reproductores claro, eso de te iba a música, preguntar. Los in-ear, los que van adentro del oído. y esos ¿Son son peores, tan son peores popularizados. que estos, por ejemplo? Son peores que eso, sí, porque eso el sonido llega mucho más concentrado. En cambio acá uno tiene como una cancelación y el sonido no va dentro del canal de auditivo, ¿no? Que eso casi está cerquita del tímpano, o sea que estamos mandando la vibración directamente. En cambio acá, dentro de todo el sonido, pasa por la oreja, mueve un poquito y entra en el canal auditivo. Ujú. O sea que hay cierta atenuación. ¿No es pero sí. hereditaria o sí? Hay algunas que sí. O sea, nosotros de hecho estudiamos una hereditaria, pero como un modelo también de lo que ocurre como en el envejecimiento. Las causas más comunes, la edad y el historial que tuviste de exposición a sonidos o ruidos altos, sobre todo laborales,
Y por eso hay tanta preocupación hoy por hoy, sobre todo con los jóvenes que escuchan la música muy alta. Muy fuerte. ¿sí? Entonces, y se estima que la mitad de los jóvenes, que antes capaz que a los 60 o 70 años tendrían pérdida auditiva, lo van a tener a los 45 o 50. Wow. Lo cual es, Mirá claro, que- hay una gran preocupación en ese sentido, porque también, o sea, es una de las discapacidades más frecuentes, ¿no? La pérdida auditiva. Y no quiere decir que uno no escuche nada, no es un todo o nada, es un rango de frecuencia. Nosotros empezamos a perder audición en las frecuencias, digamos, altas, en esas, digamos, los sonidos más agudos. ¿sí? A veces capaz que en un concierto, yo ahora no estaría escuchando lo que es muy agudo, no creo que lo escuche. ¿sí? Capaz que un joven sí, o nos ha pasado con experimentos que estamos haciendo a veces, que estábamos exponiendo a algunos animales a una frecuencia muy alta, que por el límite superior nuestro, y yo no lo escuchaba y mis estudiantes de doctorado sí. O sea, me dicen, no te molesta. No, a mí no, yo no No lo me llega. percibía porque tengo en ese rango de frecuencia ya lo tengo perdido, digamos. Hoy mencionaste estos estudios de relacionar la pérdida de audición con el Alzheimer, con la demencia también, senil. También, exacto. Sí, ¿en qué estado se encuentran esas O investigaciones? sea, nosotros no estamos haciendo, de hecho, pero hay muchos llamados, digamos, a financiamiento, ¿no? Para esto, porque hay un interés y se va viendo que, es decir, quizás la pérdida auditiva es una señal temprana también de Alzheimer temprano, o sea, como que aparecería antes, y a su vez uno agrava al otro, porque eso te digo, porque la persona que va sufriendo Alzheimer se empieza a aislar socialmente, y si eso lo sumamos al aislamiento de no escuchar, de que estar en un ambiente y no entendés de lo que está hablando la gente, lleva ya a un aislamiento social que empeora la situación. Por otro lado, la música sí es buena también para el Alzheimer porque ayuda a recuperar algunas memorias que van por otro lado. O sea, en el Alzheimer se va perdiendo parte de esa corteza donde están almacenada la información de la memoria, digamos, a largo plazo, pero la música nos dispara otra memoria por otro lado, que digamos es otra vía. Por eso al tener tantas cableado en nuestro cerebro, la música, por ahí si escuchamos la música de cuando éramos más chicos, una persona grande, puede traer a su cerebro memorias de esas épocas, que quizá uno creía que estaban perdidas. Sí, leía algunos artículos que, bueno, uno puede encontrar mucha información y a veces es difícil identificar qué es real o no, pero mostraban una anécdota de una persona hospitalizada en un coma y le sugirieron ponerle música durante todo el tiempo que estuvo. Exacto. Y esa persona se recupera y recuerda haber escuchado la música. Bien, sí, sí, no. Por eso mismo, porque son memorias que van por otro lado, o sea, son distintos cables, ¿no? Entonces por eso digo, la memoria que más utilizamos, esa memoria que nosotros, yo conscientemente recuerdo, pero está aquella que está a través de la música, que me evoca quizás la misma memoria, pero por otra vía. Entonces, y eso no se pierde tanto, o sea, con esa pérdida neuronal de células nerviosas. ¿Puede generar reconexiones neuronales? No puede generar, pero sí puede generar como vías alternativas. Entro por otro lado a esa zona. ¿Okay? Entonces, porque como que por la vía que iba ya se perdió, pero puedo ir. Hay vías alternativas. El olfato también es dicen que persiste bastante también. El olfato también, exacto, sí. Entonces uno puede a través del olfato recuperar algunas. O sea, si lo exponemos a la persona a un aroma que percibió cuando era más joven o escuchó, entonces podemos recuperar alguna de las Está la escena muy famosa de Ratatouille. Claro, que siente el aroma de la comida que le hacía la mamá y lo lleva y le evoca esas, claro. Bueno, esa es una memoria que se recupera por otra vía a la que yo me estoy acordando. Yo me podría acordar del Ratatouille, pero ahora lo hago conscientemente y quizás traigo a mi memoria por otra vía. En cambio, no es lo mismo que olerlo, verlo, ¿sí? Entonces ahí evoco por otra zona. Y lo mismo pasa incluso con el Parkinson también. Por esta sincronización neuronal que hablábamos, también la música ayuda a las personas a la movilidad, cuando van perdiendo esa movilidad, a que las neuronas motoras tengan esa activación, pero por otro lado que no sea por el control motor que ya se va perdiendo, ¿no? Guillermo, súper interesante, te agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo para venir aquí a la tarde de APP. Quienes quieran escucharte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuándo te toca a vos? A mí me toca el sábado a las 20 horas, pero bueno, hay actividades desde las 17 horas, hay más o menos charlas cada media hora, así que
Yo voy a estar último ese día, así que Está voy a bien. estar... ¿Dónde se hace? Esto es en Casa Coleman, sí, Bien. en Casa Coleman, en Alem 45. Y bueno, como decimos, el programa es muy interesante, hay un montón de charlas, hay de todo tipo, hay de alimentación. Sí, hemos hablado con Sofía Han aquí hablado, de, bueno, de sí. la nutrición y el cerebro Exacto, y, bueno, y demás. así que Así que sí. súper interesante. Esperemos que pueda asistir la mayor cantidad de gente, es gratuito, es abierto, así que no hay que ni inscribirse, así que hay que ir. Muy bien. Y el muy sábado va a cómodo. estar bastante lindo, creo. Mirá. Sí, gracias Guillermo. Bueno, Fue el gracias. doctor De en nada. bioquímica Guillermo Spitzmaul, pasó por aquí por la tarde de APP. Recuerden, mañana tempranito, el Chuni con Mati Moreto haciendo Wake Up. A las 9, Joaquín Baridón con todo el equipo APP Radio. Y nosotros nos volvemos a reencontrar a las 19. Mañana estreno, nuevo programa, 22 horas, impro.